Bueno, nuevamente buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a dar continuidad al programa del día de hoy, de este coloquio de investigación de la maestría en gerontología, y para dar continuación vamos a escuchar la conferencia inaugural denominada Investigación Translacional en Ciencias de la Salud y Envejecimiento, Retos y Obstáculos, por parte de la doctora María del Carmen García Peña. Para ello me voy a permitir leer un poco de su amplia y vasta trayectoria. La doctora María del Carmen García Peña es una mexicana graduada como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1981. Ejerció como médico general durante 2 años y después completó su especialidad en medicina familiar en el año de 1986, en el que ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social como médico familiar en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 8 de la Ciudad de México, periodo en el cual se desempeñó como médico familiar y fue profesora adjunta y posteriormente titular del curso de especialización en medicina familiar. En 1991 se graduó como maestra en ciencias médicas por parte de la UNAM y obtuvo el doctorado en salud pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres en 2001. Trabajó durante 32 años en el IMSS en diferentes posiciones, desde médico familiar hasta coordinadora de atención médica y jefa de la Unidad Nacional de Atención Médica en la Dirección de Prestaciones Médicas. En estos 2 últimos cargos impulsó el programa de mejora de medicina familiar. Durante los últimos 7 años en el IMSS también desempeñó el cargo de jefa de Unidad de Investigación Epidemiológica y Servicios de Salud en el área de envejecimiento. Ocupó el cargo de directora de investigación del Instituto Nacional de Geriatría del 2015 al 2022 y actualmente es la directora general del mismo instituto. Está calificada como investigadora nacional nivel 3 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pertenece a la Academia Nacional de Medicina de México desde el 2007. Es miembro internacional de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos desde el año 2016 y fue aceptado en 2021 en la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido tutora principal de tesis a distintos niveles y ha publicado más de 120 trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales. A la fecha cuenta con más de 4.700 citas y su producción incluye además 50 capítulos de libros nacionales e internacionales y es editora y coeditora de 21 libros, entre ellos un texto para médicos residentes que va en su 3ª edición, Medicina Familiar. Bueno, entonces con este amplio currículum de la doctora María del Carmen pasamos a escuchar su conferencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a la doctora Santos Ávila y a la doctora Claudia Espinel, que me hicieron el favor de considerarme para dar esta plática. Me hubiera gustado muchísimo estar al menos en tiempo real, pero un asunto se complicó ahí en la agenda y pues tuve que grabar la presentación. Me hubiera encantado poder escuchar sus preguntas. Estaré a su disposición si ustedes lo creen así pertinente por correo electrónico, etc. Y bueno, pues me han pedido que platique con ustedes, estudiantes de maestría de gerontología, de un tema que a nosotros nos preocupa de manera muy importante, que es lo que tiene que ver con traslación. Me permito compartir mi pantalla. Creo que todo lo que tiene que ver con la investigación translacional es un tema realmente muy importante para todo lo que hacemos nosotros y ustedes, estudiantes de maestría, que tiene que ver con el envejecimiento. Y vamos a discutir ahora, me han invitado precisamente para hablar de este tema. Voy a presentar algunos de los aspectos importantes del tema y vamos a dar algunas otras ideas. Vamos a empezar la plática hablando un poco de lo que es la investigación científica, después de lo que es investigación translacional, algunas definiciones, las etapas,
las controversias y algunos obstáculos y déficits. De hecho, a mí me gustaría empezar precisamente con el término de ciencia. Yo estuve revisando algunos de sus temas que van a presentar en el coloquio, en la evaluación semestral, entiendo. Todos me parecen de una vital importancia. Son proyectos que tienen que ver con explicar actitudes, con explicar factores de riesgo, con explicar o evaluar o modelar intervenciones o modelos de atención para mejorar la calidad de vida de la persona mayor. Y bueno, pues esto finalmente es ciencia. ¿Cómo la podemos definir? Como este conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, pero que además sean proyectos sencillos o más complejos, estos tienen que estar sistemáticamente estructurados y de ahí podemos deducir principios e inclusive leyes generales. De hecho, podemos entender a la ciencia como este conocimiento sistematizado, elaborado mediante observaciones, razonamientos, pruebas metódicamente organizadas. Y sabemos que la ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para esta adquisición y organización de conocimientos. ¿Qué es la investigación científica entonces? ¿O qué puntos se incluye como fundamentales? El planteamiento de un problema científico, el desarrollo de un modelo verificable para resolverlo, un proceso riguroso y objetivo de observación y recopilación de datos. También incluye la interpretación de esos hallazgos en función de un cierto modelo planteado del conocimiento científico. Por eso es tan importante empezar un proyecto de investigación con la búsqueda de evidencia científica y termina esta investigación con la comunicación apropiada de sus resultados. Este es el esquema habitual de hacer ciencia: empezar con un problema, terminar con la comunicación apropiada. Yo diría que el último punto es el que tenemos que fortalecer todavía más, aún más. ¿Qué implica, qué conjunto de acciones implica hacer investigación científica, pero ahora específicamente en salud? Necesitamos conocer los procesos biológicos y psicológicos de los seres humanos. Buscamos vínculos entre la causa de la enfermedad, la práctica médica e inclusive la estructura social, que es algo que les toca a ustedes mucho como maestros en gerontología, toda la parte que tiene que ver con el contexto y la macroestructura, la prevención y el control de los problemas de salud, el conocimiento y control de efectos nocivos del ambiente, todo lo que tiene que ver con modelos de atención y con insumos a la salud. Y específicamente investigación clínica, que es lo que nos importa en esta sesión, porque es la que tiene que ver más directamente, aunque no únicamente con la parte de traslación que vamos a revisar. Desde el punto de vista de definición, los institutos nacionales de salud americanos la definen como aquellos estudios realizados en humanos. Estrictamente esa es la definición más clara. O en material de origen humano, ¿no? Para los cuales un investigador o un médico o un prestador de servicios o un maestro en gerontología interactúa de manera directa con las personas o con las personas adultas mayores. Y esto excluye la investigación en vitro, que implica estudios de tejidos, etc., ¿no? Este proceso es un proceso estructurado que investiga hechos y teorías, pero que además explora conexiones en personas y en situaciones de la práctica cotidiana, diaria, en el proceso de atención de las personas. ¿Cuáles son las preguntas de investigación clínica más frecuentes? Bueno,
Pues muchas de ellas yo las veo, no de alguna manera literal, pero sí relacionadas con varios de sus proyectos, al menos por los títulos en esta estructura de coloquio. Tenemos que saber si la persona está bien o está mal, ¿no? ¿Qué es normal y qué es anormal en una persona adulta mayor? ¿Sí? ¿Qué tan confiables son las pruebas que nos dicen diagnosticar una cierta condición? ¿Qué tan común es la enfermedad? ¿Qué factores aumentan el riesgo de enfermar? ¿Cuáles son las consecuencias de enfermar? ¿Cómo cambia un tratamiento el curso de la enfermedad? Una intervención como las que ustedes plantean en sus proyectos realmente evita la enfermedad, la retrasa, evita las complicaciones, evita la aparición de dependencia. ¿Y cuál intervención hace un mejor uso de los recursos? Y bueno, en todo esto, ¿cuál es el contexto de la investigación translacional? La traslación es fundamentalmente el proceso por el cual las observaciones que se realizan no solamente en el laboratorio, en la clínica, en la comunidad, en el hogar de la persona mayor, se transforman en intervenciones que mejoran la salud de los individuos y del público en general. La investigación translacional fomenta la integración de la investigación más básica, de aquella centrada en el paciente, para mejorar la salud de la sociedad. Involucra a todos los actores, a pacientes, proveedores, profesionales de todo tipo, para saber poder cerrar la brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos en la práctica. ¿Cómo surge este término de investigación translacional? Bueno, aparece el término como un concepto específico en 1990. Ya para el año 2000 el concepto se usa de una forma más clara, se visibiliza como la importancia de esta investigación interdisciplinaria. En 2003, los Institutos Nacionales de Salud americanos describen por primera vez la investigación translacional como un proceso a partir de la ciencia básica dirigido a la investigación clínica para establecer una política de salud. Y publica un texto que ustedes pueden buscar googleándolo, el NIH Roadmap. Y es curioso cómo ha habido un crecimiento enorme de la investigación translacional. Para 2018, de 27 revistas científicas que incluyen el término translacional, de hecho 18 han sido publicadas a partir de este año. Ha habido un crecimiento y desarrollo muy importante. Hay términos intercambiables. Podemos también entender translación como diseminación de la investigación, educación continua, ciencias de la implementación, medicina translacional. Pero el término más adecuado, más correcto, es investigación translacional. Este es el esquema que plantea, con algunas modificaciones que yo he agregado de lo que es la investigación translacional. Se plantean, en algunos proyectos se plantean hasta 3 etapas, aquí planteamos 5 tiempos, tiempo 0 al 5, en donde partimos de la investigación en ciencias básicas, y estamos hablando básicamente de estudios preclínicos y en animales, translación a humanos en la etapa 1 o tiempo 1, a través de ensayos clínicos de fase 1, translación a pacientes en fase 2 y 3 como ensayos clínicos, translación a la práctica con ensayos de fase 4, translación a la comunidad, investigación de los resultados a nivel de población, evaluando el beneficio real a la sociedad, para terminar en translación a políticas, investigación en servicios de salud y en gestión de políticas para beneficio de toda la población y traslación de datos a las políticas. Es decir, de alguna
forma lo que estamos hablando es que en las etapas primeras estamos creando conocimiento, en las siguientes estamos probando el conocimiento, en las siguientes dos interpretando el conocimiento, implementando el conocimiento y evaluando el impacto de ese conocimiento. Cualquiera de sus proyectos, particularmente los que tienen que ver con modelos de intervención, tendrían que ver con esta fase fundamentalmente de evaluar el impacto. Pero bueno, ¿qué brechas hay o qué dificultades? Muchísima de la investigación básica, por ejemplo, se queda en básica, se queda en estudios de ratas y se produce lo que dicen en inglés Valley of Death, un montón de conocimientos muertos ahí que jamás pasan a las siguientes etapas de translación. Pero también en otras etapas hay dificultades, una brecha entre el desarrollo de un producto médico y no hay forma de insertarlo en la clínica porque no hay tecnología, no hay mercado. Tampoco logramos, a pesar de que haya un producto listo para la clínica, aplicarlo de manera rutinaria. La investigación se queda en estas etapas, pero puede ser que también haya una brecha entre la aplicación rutinaria y sus efectos en la población, y finalmente cuántos de los estudios que se hacen en población o en comunidad no terminan en ninguna política derivada. Esto es lo que pretende romper la investigación translacional. ¿Cuál es el potencial de translación de la investigación? Bueno, lo podemos calificar como alto, moderado y bajo. Alto, cuando la investigación plantea un paso importante hacia el eventual objetivo de impactar a la salud humana en su conjunto y el impacto es claro. Y baja, bueno, pues cuando obviamente este camino de impacto pues no se logra y se queda en un conocimiento que no va a ser transferido ni a las personas ni a la sociedad. ¿Cuáles son las controversias? Bueno, pues básicamente hay como dos perspectivas. Para unos, la investigación translacional solamente se refiere a la frase del laboratorio a la cama del paciente. El punto final de la interfase es la producción de un nuevo y prometedor tratamiento. Esto es en lo que trabajan en gran parte los laboratorios farmacológicos, la industria farmacéutica, en donde de un laboratorio de investigación biomédica hecha en animales se descubre un nuevo tratamiento. Pero para nosotros, los investigadores en salud pública y en servicios de salud, la investigación translacional significa trasladar la investigación a la práctica para que el nuevo tratamiento o la nueva intervención sociomédica o psicológica llegue a toda la población y sea implementado correctamente. Cerrar la brecha, mejorar la calidad del acceso, cambiar conductas, promover decisiones informadas y fortalecer la relación clínico-paciente. Este sería el espectro de la ciencia translacional. Empezamos en investigación básica, cuando identificamos mecanismos fundamentales de biología, pasamos a la investigación preclínica en modelos de animales, nos trasladamos a la investigación clínica viendo demostrar utilidad, involucramos la adopción de intervenciones útiles y terminamos en la salud pública involucrando a la persona mayor en todos los procesos. ¿Por qué es importante? Bueno, pues es importante porque probablemente ustedes mismos han tenido la experiencia, ustedes o sus familias, o también en la práctica de la maestría, los sistemas de salud fallan y no usan la evidencia. Gran parte de la práctica representa ineficiencias y efectos negativos en la cantidad y en la calidad de vida. No solamente por su uso, que se usan por debajo del estándar, sino también por sobreuso de intervenciones, sobreuso de medicamentos, sobreuso de tratamientos,
o por mal uso. De hecho, sabemos por evidencia que los adultos y las personas mayores reciben menos del 55% del cuidado recomendado. Es decir, lo que decíamos al principio, hay una brecha enorme entre lo que sabemos y lo que se hace en la práctica. Una práctica clínica que hace no precisamente lo que se conoce. 85% de la investigación, por el otro lado, se desperdicia porque las preguntas son malas, la pregunta de investigación es irrelevante, los diseños son inadecuados, la regulación ineficiente y solamente nos quedamos en difusión, no intentamos traslación. De hecho, bueno, pues esta época pandémica de COVID también ha sido un muy buen ejemplo, pero en general esta es una publicación inglesa que tiene que ver si realmente pensamos que la investigación podrá ser una contribución al conocimiento científico y al progreso médico. Muy frecuentemente la respuesta a esa pregunta es no. Una enorme cantidad, casi 85 billones de dólares dedicados a investigación médica terminarán desperdiciados en el mundo simplemente porque los investigadores fallan para publicar sus resultados y para hacer traslación. Así que, ¿cuáles son los retos, los obstáculos y cómo podemos enfrentarlos? Bueno, por supuesto, si nos vamos desde la investigación biomédica, tenemos que usar el modelo animal correcto para hacer la pregunta correcta. Esto puede parecer muy simple, pero cuando investigamos envejecimiento, si los investigadores biomédicos del Instituto Nacional de Geriatría no usan ratas envejecidas y solamente usan ratas jóvenes, ¿cómo vamos a investigar envejecimientos desde el punto de vista biomédico si no tenemos modelos animales correctos? Por supuesto, es un campo nuevo de conocimiento la investigación translacional y necesitamos avanzar en la definición conceptual y avanzar también en la definición y división de estas etapas de translación entre etapa 1, 2, 3, 4 y 5. Hay muchas fuentes de datos, pero necesitamos asegurar datos veraces, confiables y que sean reproducibles. Y buscar recursos financieros y una distribución más eficiente de estos, ¿no? Y de hecho tendríamos que empezar a pensar en todos los proyectos, los de ustedes, los investigadores de tiempo completo y profesionales, en un apartado que incluya la traslación de esos conocimientos. ¿Cuáles otros obstáculos hay? Barreras organizacionales y regulatorias, ¿no? No hay forma de que la evidencia científica llegue a la elaboración de políticas sanitarias. Los tomadores de decisiones tampoco abren mucho la puerta. Por el otro lado, hay que buscar una interacción entre investigadores y comunidad, algo que tenemos que hacer particularmente cuando hacemos investigación o estudios en personas mayores, es buscar mecanismos para involucrar a las personas mayores. Hay instituciones internacionales que no hacen investigación si no está involucrada la comunidad afectada. Nosotros tenemos que fortalecer esa parte. La persona mayor, las personas mayores tendrían que estar involucradas, inclusive desde la definición de la pregunta de investigación. Y, pues, por supuesto, hay comportamientos sociales muy arraigados que impiden incluir la medicina translacional como parte del proceso. Necesitamos modelos de innovación, necesitamos tecnologías disruptivas y necesitamos fomentar una cultura de translación
y de metas compartidas. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Sí? ¿De qué sirve? ¿Cómo impacta tu conocimiento, la obtención de tus datos, tus proyectos en la calidad de vida de las personas mayores, de la sociedad en su conjunto? Y bueno, hay una cierta cantidad de prácticas que hacen que se aumente la posibilidad de que obtengamos resultados científicos verdaderos. Tenemos que adoptar prácticas de reproducibilidad y cultura de replicación. ¿Cuántas veces durante la pandemia de COVID encontramos datos que después de replicarse y reproducirse resultaban falsos contra lo que originalmente se había reportado? Necesitamos compartir esta idea de que los datos son de un investigador y no se pueden compartir. Es muy latina, tenemos que romperla. Las bases de datos son de todos. Y si no somos capaces de compartirlas es porque tememos que nuestros datos no sean correctos, por lo menos en una gran parte de los casos. Entonces tenemos que romper con este hábito. Necesitamos métodos estadísticos más sólidos, estandarización de definiciones, umbrales más estrictos para decir que una investigación es exitosa, mejorar la revisión por pares. Otra vez, estos coloquios son muy buenos y me parece una práctica excelente para recibir crítica y mejoras a partir de la revisión de pares, mejorar la formación de los investigadores y, por supuesto, investigación colaborativa a gran escala e investigación relacional. Yo diría entonces que en general los actores destacan que por un lado es obligatorio proponer controles rigurosos para que los nuevos procedimientos sean lo más seguros posibles, y por otro lado es importante darse cuenta de que empujar controles y reglas demasiado lejos conduciría a detener el progreso médico. Entonces tenemos que balancear entre dos extremos, ¿no? La investigación transnacional es, por lo tanto, un campo muy apropiado para discutir regulaciones de la investigación como un problema pertinente para la ciencia médica en general. De lo que no se puede escapar es de apegarse a los principios éticos más estrictos de la investigación en seres humanos. Yo les presento aquí el caso de nuestro instituto, el caso del Instituto Nacional de Geriatría, en donde hemos trabajado intensamente a favor de la translación y a favor de la investigación conectada entre investigadores biomédicos, clínicos y sociomédicos. Si ustedes ven, los nodos en rojo son artículos biomédicos, los nodos en azul marino son artículos clínicos o de salud pública, ¿no? Y estos en dorado son los coautores del INGER. Lo que nosotros vemos es islas todavía en donde los investigadores biomédicos están alejados del conjunto. Es un análisis de redes en conjunto de los investigadores clínicos y de salud pública. Aunque tenemos seminarios en conjunto, esto no lo hemos logrado romper, y el investigador social en envejecimiento no se conecta como debe con el investigador biomédico. Estamos insistiendo en romper esa vía. Yo diría, como una consideración importante, que las intervenciones de salud exitosas en hospitales, clínicas, hogares, comunidad, sistemas de salud, requieren de la traducción de otras ciencias básicas como las que están estudiando ustedes: epidemiología, ciencias del comportamiento, el mercadeo social, ciencia política, economía, etc. No debemos olvidar que la pobreza y las condiciones sociales, psicológicas, de conducta, son tan importantes como la proteómica para comprender la enfermedad y el envejecimiento. Necesitamos descubrir mejores formas de garantizar que los pacientes reciban la atención que necesitan de manera segura,
compasiva y cuando la necesita. Y esto plantea desafíos metodológicos muy importantes. Los descubrimientos científicos en los nuevos dispositivos espectaculares son muy fascinantes para el público y muy lucrativos para la industria. Pero el mejoramiento de la salud debe siempre dictar las prioridades de la investigación en salud. Por supuesto, necesitamos trabajar con los financiadores para que balancemos el financiamiento no solo en investigación básica, sino en investigación basada en la población y en la relación. Yo creo que la objetividad es muy probablemente podría ser maximizada, cuando se robustece la crítica, cuando se tiene una comunidad abierta, no defensiva, con capacidad de respuesta. Creo que el carácter social de la investigación científica, del conocimiento científico, es nuestra más grande fortaleza como investigadores y estudiosos del tema del envejecimiento. Yo les recomiendo, si tienen oportunidad, este texto que ya vamos a estar preparando ya la tercera edición. Es un libro que hemos escrito con toda la intención de que cualquiera que se acerque a la investigación del envejecimiento pueda analizar los aspectos metodológicos desde todos los puntos de vista, clínicos, sociales, cualitativos, etc. Y yo quedo a sus órdenes en este correo para recibir sus opiniones, inquietudes, preguntas, etcétera, o para apoyar a la maestría, al centro o a la Universidad de Guadalajara en todas las formas que puedan ser posibles. Nuevamente, muchísimas gracias a la doctora Santos Ávila y muchísimas gracias a la doctora Espinel y muchísimas gracias a todos ustedes, profesores y alumnos de esta maestría. Esperemos colaborar pronto, próximamente. Muchísimas gracias.